mucho gusto. Tengo 35 años, estudié comunicación y bueno, tenemos ahorita con la agencia alrededor de 5 meses que la abrimos, pero ya he estado trabajando en agencias de publicidad antes. ¿Cuál es el nombre de su empresa? Forward Marketing. ¿Y qué se dedican actualmente? Estamos trabajando publicidad en social media, principalmente. Tenemos proyectos de expansión a otras áreas de la publicidad. Por ejemplo, ya vamos a empezar a lanzar un par de revistas. Estamos también experimentando con algo de producción para spots televisivos, radio, etc. En su cartera de clientes, ¿qué empresas nos podría mencionar? Quizás las más grandes son Little Sisters a nivel nacional y Pollo Bravo, pero contamos entre otras también con Landus, Grupo Inmobiliario, que ellos nos compran publicidad impresa, y Tacolandia y otros negocios de menor talla. Muy bien. ¿Nos podría mencionar qué es el Departamento de Relaciones Públicas? El Departamento de Relaciones Públicas es quizá uno de los departamentos más importantes que tiene la agencia. Es el departamento que se encarga de mediar entre el consumidor con la empresa. Es un poquito difícil porque a veces el consumidor quiere algo específicamente y se obstina en ese algo, y la empresa dice, ¿sabes qué? Es que no me conviene. Entonces uno tiene que mediar entre el consumidor y la empresa. Prácticamente eso. También cuida mucho la imagen de la empresa. Tiene que ver mucho con la imagen corporativa de una empresa en general. En su opinión, ¿qué empresas deben de tener un departamento de relaciones públicas? En mi opinión, todas. Incluso aquellas empresas pequeñas que no tengan el presupuesto para contratar a un licenciado en relaciones públicas, deberían de contratar o mínimo capacitar a alguna persona dentro de su staff para ejercer estos deberes. A lo mejor tenemos te voy a poner un ejemplo muy sencillo, tenemos un restaurante pequeño, una taquería, ¿cierto? Y resulta que tienes un cajero que tiene buena orientación hacia el servicio al cliente, y esa es la persona que puede manejar las dificultades que se te pueden presentar durante la hora del servicio. Todos deben de manejar al menos alguna persona que esté más orientada hacia el servicio al cliente, que sea empático. Es una de las cosas importantes que debe tener la persona de relaciones públicas. Cuanto más si eres una empresa grande, si eres una empresa que tiene que ver con tu imagen, que ya eres una empresa de mayor talla, tienes que tener ya sea contratado un departamento de relaciones públicas de manera externa o de manera interna. Eso es importantísimo, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, en el que, por ejemplo, un descuido se puede viralizar y afectar muy negativamente la imagen de tu marca. Es muy importante contar siempre con un plan de contingencia y gestión de crisis, y eso solamente lo puede hacer la gente de relaciones públicas, ¿no? A tu consideración, ¿qué perfil debe de contar un agente de relaciones públicas? Tiene que ser una persona que tenga un muy buen speech, o sea, que sepa hablar perfectamente bien. Evidentemente tiene que ser una persona culta, tiene que ser una persona que sea muy empática y totalmente humilde. No puede ser soberbio, ¿no? Al contrario, tiene que saber también negociar muy bien, tiene que también, aunque no lo parezca, tener buen gusto en algunos aspectos que se tienen que cuidar de la imagen corporativa, pero sobre todo eso, empatía, mucha paciencia, mucha humildad y también muy buen gusto y eso, ¿no? Saber manejar las situaciones, saber gestionar las crisis. Yo creo que son los aspectos más importantes de una persona de relaciones públicas. ¿Qué efecto tienen las redes sociales actualmente en el trabajo de las relaciones públicas? Yo creo que es todo. Por ejemplo, nosotros en la agencia manejamos el social media marketing de esas empresas principalmente, pero no solamente hacemos la estrategia de mercadotecnia y la llevamos a cabo, no solamente definimos el target y optimizamos campañas, hacemos además un trabajo que lo hace de hecho mi community manager, que es el trabajo de relaciones públicas. Dentro de la misma estrategia de publicidad, actualmente los gustos y hábitos de los consumidores han cambiado muchísimo.
Estamos demasiado bombardeados por publicidad tradicional. La publicidad tradicional es muy interruptiva, es decir, estamos viendo la televisión y nos pasa un comercial y muchas veces cambiamos, quitamos y se nos olvida. Entonces, lo que funciona ahora es lo que se dice de boca a boca, y qué mejor manera que utilizar las redes sociales. Y eso conlleva también hacer un trabajo de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque como a la gente le gusta la idea de interactuar con la marca, es decir, que el mensaje sea bidireccional y no unidireccional como antes, la persona que se encarga de manejar el social media de una empresa tiene que también por fuerza ser un buen relaciones públicas. Al fin y al cabo va a ser la persona que va a estar recibiendo las quejas, la que va a lidiar con los trolls, la persona que va a estar recibiendo los cumplidos, la persona que le va a poner la carita. A la gente le gusta mucho eso. Entonces, y tiene que tener dentro de un plan de social media, tiene que haber un plan de gestión de crisis. ¿Cómo parar una crisis antes de que esta suceda? Y ejemplos de errores fatales en social media hay muchísimos. Entonces hay que tener mucha paciencia. Los trolls son tremendos, pero sí es importantísimo el tema de que si trabajas en redes sociales y no eres un buen en relaciones públicas, entonces mejor dedícate a otra cosa, ¿no? En porcentajes de éxito de una empresa, ¿qué tanto tiene el Departamento de Relaciones Públicas en él? Yo creo que tenemos muchísimo. O sea, para empezar, para que una empresa tenga éxito, tiene que tener, evidentemente, un buen producto o servicio, un buen servicio al cliente y trato al cliente, y ello conlleva, evidentemente, si eres también un buen canal de comunicación. Y entonces, en los últimos dos puntos, tú puedes tener un excelente servicio o a lo mejor un excelente producto, pero si no lo sabes dar a conocer de manera humana, y si tus clientes llegan y te hacen una observación y tú los ignoras, es decir, si no tienes un departamento de relaciones públicas o una persona que se encargue de eso o una agencia externa, creo que no vas a escuchar a tu cliente, creo que no vas a poder modificarte, a poder evolucionar como debieras. El mercado cambia constantemente, los gustos de la gente cambian constantemente, y si tú no enfocas parte de tus esfuerzos a escuchar ese mercado y a cambiar con él, a hacer una metamorfosis, metamórfico, o sea, junto con el mercado, te vas a quedar atrás. Y muchas empresas a lo mejor tienen la costumbre de que son buenos restaurantes o son un buen hotel, pero empiezan a descuidar su servicio, empiezan a tener problemas, la publicidad negativa boca a boca se empieza a expandir, y si hubiera una persona encargada de relaciones públicas, hacen una conferencia de prensa, sacan un tweet, hacen algún comunicado bien estudiado, teniendo en cuenta todos los aspectos de la comunicación, que es súper importante, evidentemente. Y desde la imagen, desde la imagen, los colores con los que te presentas para dar el comunicado, el tono del comunicado, todo tiene mucho que ver. Y si no lo tienes, es lo que sucede, que va a terminar perdiendo clientela a favor, evidentemente, en detrimento de esa empresa y a favor de otras. ¿Es caro mantener un departamento de relaciones públicas o es más caro no tenerlo? Es mucho más caro no tenerlo. Yo creo que, te lo repito, a lo mejor eres una agencia o una empresa chica que no tienes un departamento de relaciones públicas per se, pero puedes capacitar a una persona para que te haga las veces de relaciones públicas. Creo que es mucho más caro, es muchísimo más costoso el tema de no prever y el tema de perder clientes, que tener una persona que esté encargada de sentarse a escuchar al cliente, que puede ser, incluso si eres un negocio pequeño, puede ser una persona que venga con quejas. Imagínate cómo se afecta. A lo mejor tienes tu mostrador lleno de clientes y llega y se pone a quejarse de esa persona con todo el derecho del mundo, se pone a gritar, y los demás clientes pues empiezan a escuchar esa publicidad negativa. Evidentemente no te compran, o se van, o ya le piensan dos veces. En cambio, si tú tienes una persona preparada para hacer ese trabajo, calma a la persona, la saca del lugar discretamente, etc. Y entonces puede hacer un trabajo de relaciones públicas. Y eso estoy hablando a nivel pequeño. Ahora a nivel de, por ejemplo, mediano o grande, sobre todo, es imprescindible y sale muchísimo más caro no entrenar a una persona porque pierdes clientes. Ok. Agradecemos su tiempo para esta entrevista y pues muchas gracias por habernos hablado un poquito más de lo que es el Departamento de Relaciones Públicas. Muchas gracias. Para nada, gracias a ustedes. Suerte en la carrera, amigos.